Podcast Justicia 24 horas. Justicia 24 horas. Un espacio de entrevistas, consultas, información judicial y el acontecer del organismo judicial en un solo lugar. Podcast Justicia 24 horas. Podcast Justicia 24 horas. Iniciamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia 24 horas. Un saludo muy especial desde la Corte Suprema de Justicia y un agradecimiento también especial a las personas que se han comunicado con nosotros, fieles escuchas de este podcast, con sus consultas, sus propuestas y sus saludos. Soy María del Carmen Pineda. Hola César, ¿cómo estás? Bien, gracias Carmen. Aquí listos una tarde más, tener un acercamiento con nuestra apreciable audiencia, Carmen. Así es, un episodio más de este podcast que estamos hablando del tema de la ley de extinción de dominios, que sin duda alguna nos ha dado mucha información, nos ha nutrido de información, tanto del autor del libro de la ley de extinción de dominio como de la señora jueza, que es de quienes se trata. Nuevamente este episodio nos va a hablar más, nos dio datos estadísticos, nos habló de algunos casos que llevan y de los delitos más comunes que llevan dentro de estos juzgados. Y otra cosa importante, que en plena pandemia pues no existe mora judicial en este tema. Es una cuestión que nos resaltaba la licenciada Guerra, que es una forma de impartir justicia pronta y cumplida. Así es. Recordemos un poco, César, que dentro de los delitos más comunes que se llevan en estos dos juzgados del organismo judicial de la ley de extinción de dominio, tanto el A como el B, está la corrupción, el lavado de dinero, narcotráfico, contrabando. Son casos más comunes que están llevando, pero ella nos hablaba también de trata de blancas. Recordemos que esto es el bien, ¿verdad? Es una ley que se está llevando un proceso contra tanto bien como bienes muebles como inmuebles. Sí, no necesariamente es para la persona. Sin embargo, dentro de los matices que decíamos en programas anteriores, esos matices implican que sí o no queda a criterio del juez, una vez probada la culpabilidad o no de la persona en la participación de un hecho ilícito, pone a disposición de las autoridades seguir con la investigación y conducir a la persona en caso sea mérito, y sigue el proceso, ahora sí, a la persona. Así es, así es. Sin duda alguna, la persona es la que al final termina siendo perjudicada, bien sea porque sea una sentencia de quitarle ese bien, o si gana la persona sale favorecida. Ella nos hablaba, la señora jueza, de 808 acciones que han llevado dentro de este juzgado. Acciones son diferentes casos que han llegado, y también nos hablaba de las sentencias a favor. Que ha desembocado en 467 sentencias. Imaginémonos 460 personas procesadas después del proceso de extinción de dominio al bien. Es una cantidad considerable, Carmen. Así es. Dentro de estas 467 sentencias que tú mencionas, 438 son al lugar, ¿verdad? Y claro, aún hay 29 que todavía no han terminado este proceso. Entonces, sin duda alguna, pues nuevamente les hacemos la recomendación, ¿verdad? Tener mucha precaución, tratar de llevar todo. Nos hablaba tanto el autor como la señora jueza, todo bajo control, ¿verdad? Contador, declarar todo, pagar nuestros impuestos, llevar un orden en nuestra vida. Esto nos lleva a llevar un orden, tener todo lo que nos ha costado de una forma ordenada, para que no paremos en un proceso tan complicado de perder un bien. Claro, y que no necesariamente las gangas que se nos presentan son necesariamente gangas. Para eso existen las instituciones encargadas de tener el registro de los bienes, en este caso de bienes inmuebles, como en el caso del registro general de la propiedad. Puede venir uno incluso que no es abogado, puede ir a buscar y pedir el libro de inscripciones de los terrenos, del bien inmueble de estudio, digámoslo así, para poder determinar cómo están las escrituras de este bien.
Así es de que toda esta información se las damos en los diferentes episodios que tenemos de este podcast, que es de la ley de extinción de dominio, en donde sin duda alguna pues surgen dudas. Los invitamos para que nos puedan escribir a través de nuestras diferentes redes para sus dudas, para nosotros trasladárselas a los profesionales y podérselas responder. Y para eso son estos episodios en donde informamos a la población a través de Justicia 24 horas, a través de los diferentes medios, y que conozcan más de todo lo que maneja el organismo judicial, no solo de sus servicios, sino de estas leyes que son tan importantes. Claro, y es nuestro deber como organismo judicial proveer la información a la ciudadanía, tanto en este tema como de ley de femicidio, mediación y varias leyes que son de interés general y de orden público. Así es, César. Y es que estamos llegando a las conclusiones finales acerca del tema extinción de dominio. Nuestro compañero Raúl Cian realizó un informe sobre procesos y sentencias que se han ejecutado. Dice, a continuación se los presentamos. Según establece la ley de extinción de dominio, las causales que se aplican para que se pueda presentar una acción de esta categoría por parte del ente investigador contempla los delitos de lavado de dinero, peculado, malversación, concusión, fraude, colusión, cohecho pasivo y activo, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa, asesinato, plagio o secuestro, estafa propia cuando el agraviado sea el Estado, estafa mediante información contable, tránsito ilegal de personas, obstrucción extorsiva de tránsito, defraudación aduanera, contrabando aduanero, entre otros delitos. Por tal motivo fue que el 24 de marzo del presente año se extinguió un cabezal modelo 2000 color blanco. Dicho vehículo fue detenido el día 5 de septiembre del año 2017 por las fuerzas de seguridad cuando este circulaba en el kilómetro 120 de la ruta interamericana transportando mercadería de origen mexicano de la cual no se pudo acreditar su legítima internación al país, así como el pago de los respectivos impuestos, por lo que este camión pasó a nombre del Estado guatemalteco por haber sido utilizado como medio para cometer el delito de contrabando aduanero. Para Justicia 24 horas, Raúl Cian. Gracias a Raúl Cian por esa importante información. Él nos hablaba de un caso de contrabando y así como ese son bastantes casos los que se manejan dentro del organismo judicial y en los diferentes juzgados que manejan la ley de extinción de dominio. Con el tiempo las actividades delictivas se van transformando y modificando su forma de operar. Claro, pero ¿qué pasa cuando los grupos delincuenciales van más allá y tienen bienes incluso fuera de Guatemala? Esto más nos lo explica la licenciada Guerra en el siguiente espacio. En Justicia 24 horas llegó el momento de la entrevista. Quédate con nosotros. En el caso que se han visto algunos procesos en donde los bienes están en el extranjero, ¿cómo es que opera este sistema judicial en conjunto con las demás judicaturas del... Recordemos que es bien importante pensar que las actividades delictivas han cambiado. Antes la actividad delictiva era local, todos sabíamos quién era la persona que realizaba alguna actividad dentro de la comunidad. Sabíamos quién era el delincuente, sabíamos qué era lo que hacía y nos cuidábamos diferente. Ahora las actividades delictivas se vuelven transnacionales, superan las fronteras. Una actividad delictiva pudiera iniciar en América del Sur, ser trasladada a Centroamérica, Costa Rica y fijo a Guatemala, porque Guatemala es la puerta de entrada a América del Norte, y luego pues trasladar la actividad delictiva. Por ejemplo, un tráfico o una trata de personas pues ocurre en esta línea, o bien actividades de narcotráfico pues en la misma línea. Y recordemos que las actividades relacionadas a cuestiones de lavado de dinero en muchos casos van a venir a la inversa, toda vez que se usa el pago de las actividades de el norte hacia el sur, ¿verdad? Entonces, recordemos que la actividad se realiza en diversos estados. Y si las personas que realizan actividades ilícitas o delictivas en diferentes territorios, pues van adquiriendo bienes en diferentes territorios. Y recordemos que ahora la tecnología juega un papel diferente. Realizar una transacción bancaria entre estados, antes pues me costaba muchísimo hacerla en el banco y necesitaba días o semanas para hacerlo. Ahora realizar una transacción para otro país, pues es cuestión de segundos o minutos. A un toque o un clic, pues podemos realizar
alguna transacción a otro país. De ello deviene también que las autoridades judiciales pues también tenemos que contar con esos mecanismos de cooperación internacional. Recordemos que dentro de las características de la propia extinción de dominio se habla de extraterritorialidad, porque supera las fronteras en cuanto a que puedan haber bienes fuera del territorio o que necesitemos la cooperación estatal de otro estado para poder realizar estas comunicaciones o que puedan realizarse algún tipo de ejecutarse medidas cautelares en otro territorio que hayan sido dictadas dentro del nuestro. Entonces, recordemos que si las actividades delictivas superan las fronteras, pues también las actividades judiciales pues tienen esa facultad de perseguir los bienes que se originen o que se destinen para actividades ilícitas o delictivas que estén fuera del territorio nacional. Dentro de los procesos que están fuera de los bienes que están, cuando se han dado esos casos, es a través de la Corte Suprema de Justicia que se hacen las solicitudes con las otras... En muchos casos, y también recordemos que existen otros convenios de cooperación internacional en el cual se centraliza en la Secretaría de Cooperación Internacional del Ministerio Público algún tipo de esas diligencias. Entonces, dependerá del país en el cual se deba realizar la diligencia y dependerá del tipo de diligencia que deba realizarse fuera del territorio. En Guatemala estamos bastante acostumbrados a ver las causales que usted nos indicaba de narcotráfico, de crimen organizado, de tráfico de armas. En la actualidad, pues llama mucho la atención la migración de las personas y ahí ya se ve involucrado la trata de personas. El organismo judicial pues ha puesto al servicio del pueblo guatemalteco diferentes juzgados especializados en contra de la trata de personas para tratar el tema de trata de personas. ¿Cómo extinción de dominio ha conocido ya procesos relacionados a esta? Hemos tenido ya procesos en los cuales se incautan bienes muebles o inmuebles, dinero o casas que se relacionan o provienen de algún modo de alguna actividad ilícita o delictiva relacionada a la trata de personas en las diferentes modalidades que ésta pueda tener. Muy bien, interesante la conversación con la licenciada Ana Isabel Guerra, que pues nos está tratando el tema de extinción de dominio. Para nadie es un secreto y por eso nos encontramos ahora con la mascarilla puesta que la pandemia del COVID vino a afectar al mundo entero. En la actualidad se ha implementado ya las audiencias virtuales que usted pues ya las lleva a cabo, inclusive hay unas que les llaman mixtas, ¿verdad? Que hay presencial y hay otros que están en ciertos puntos. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Cómo se está trabajando ese sistema en los casos de extinción de dominio? Es muy importante primero recordar que la pandemia del COVID-19 ha cambiado el rumbo de la historia del mundo. Ha ocasionado que tengamos múltiples cambios, como mencionabas, del uso de la mascarilla diaria o que tengamos que tener mamparas dentro de nuestros escritorios. Y recordemos que dentro de la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta a todos los estados a poner al servicio de la población todo ese andamiaje estatal para el cumplimiento de los derechos humanos. Hablamos de derechos humanos, salud, vida e integridad de las personas, pero no podemos olvidar el resto de derechos humanos, entre los cuales se encuentra el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Esta exhortación no cae en tierra árida, llega a Corte Suprema de Justicia, quien emite el protocolo operativo para la celebración de audiencias virtuales. Si bien es cierto, extinción de dominio no es penal, pues existe un apartado específico dentro de este protocolo para materia de extinción de dominio. Luego viene la autorización de Corte Suprema de Justicia para que el órgano jurisdiccional pudiera realizar estas audiencias de manera virtual. Hemos sido dotados por apoyo de cooperación internacional con tecnología de punta para poder realizar estas audiencias. Cabe mencionar que estamos teniendo resultados muy buenos. Primero, podemos garantizar a las personas que no vienen al órgano jurisdiccional por la gran cantidad de personas que laboramos aquí, la gran cantidad de personas que vienen a diario, ese distanciamiento físico necesario para protegernos de la pandemia del COVID-19.
y además garantizamos ese acceso a la justicia. Recordemos que este órgano jurisdiccional es uno dentro de todo el territorio nacional y la presencia del interesado es obligatoria. Entonces, si no tuviéramos esta herramienta, tendríamos que hacer que personas de todo el territorio que se encuentran en lugares con diferente semáforo de alerta tuvieran que llegar a este órgano jurisdiccional, siendo difícil y poniéndolos en riesgo desde su traslado hacia esta torre de tribunales, que es el lugar donde se encuentra el órgano jurisdiccional. Contando ya con esta herramienta, se nos ha dotado también de 2 licencias a través de una plataforma que la audiencia que se celebra de manera virtual pues puede ser incorporada también al sistema de gestión tribunalicia y ser adecuadamente resguardada. Recordemos que estas audiencias virtuales requieren esa voluntad de las partes para que la audiencia se celebre de esta manera. Cabe mencionar también que esto nos ha permitido cumplir con nuestro trabajo garantizando o favoreciendo la salud de todos nuestros usuarios del órgano jurisdiccional. También es importante indicar lo que refería, no todas las audiencias son totalmente virtuales, sino existen algunas que celebramos de manera mixta. Hay personas que deciden venir a la sede del órgano jurisdiccional y otras que deciden estar de manera virtual. Ello, aunque existan personas dentro del órgano jurisdiccional, no es la misma cantidad de personas que estarían si celebráramos la audiencia únicamente de manera presencial. Y cabe mencionar que me atrevería a decir que en un 95 o 97% de las audiencias que se tramitan en el órgano jurisdiccional tienen por lo menos algún tinte de virtualidad. Entonces, sí estamos utilizando todos los medios telemáticos y virtuales para garantizar ese acceso a la justicia para las personas que deciden aceptar este mecanismo, y ello ha generado grandes cambios dentro de la administración de justicia en materia de extinción de dominio. Esto no hubiera sido posible sin la cooperación internacional, quien ha colaborado para dotarnos de estos insumos, especialmente el apoyo de INL. O sea que los juzgados de extinción de dominio nunca han parado, no, en ningún momento la resolución de los diferentes procesos, ya que a pesar de la pandemia pues ha estado... Durante el tiempo que se decretaron los estados de excepción y se suspendieron los plazos y varios de los órganos jurisdiccionales no veníamos a trabajar, pues la justicia tuvo que parar en base a la pandemia, pero a la emergencia sanitaria. Recordemos que ahí viene ese balance de derechos y ver que era importante en cuanto se toman las medidas necesarias y se realizan los mecanismos adecuados para garantizar este acceso a la vida y a la salud, pues hacer un balance. Vida a salud versus acceso en muchos casos. Y cuando ya se cuentan con insumos y herramientas más eficientes, e incluso el protocolo que debe aplicarse dentro de este organismo judicial, pues ya podemos iniciar el trabajo y hemos empezado también indicando que no tenemos mora de ningún tipo dentro del órgano jurisdiccional. Hemos hecho un esfuerzo y un trabajo fuerte para garantizar a nuestros usuarios esa celeridad que debe darse dentro de un proceso de extinción de dominio. Y las herramientas virtuales han sido uno de los grandes elementos que han generado que podamos cumplir con este mandato constitucional. Se ha podido observar en el juzgado de extinción de dominio que han instalado, como usted lo decía, equipo especial para que las partes procesales estén protegidas también para poder... Sí, en cumplimiento de los protocolos, el organismo judicial pues también nos ha dotado, además del equipo telemático, para poder realizar audiencias virtuales y hacer que haya menor cantidad de personas dentro de la sede del órgano jurisdiccional, pues también nos ha dotado de los insumos necesarios. Además, se nos han colocado mamparas para intentar evitar todos los efectos del COVID-19 y evitar contagios dentro de las sedes de los diferentes órganos jurisdiccionales, no solamente del juzgado de primera instancia de extinción de dominio. ¿Cómo se decide si la persona quiere participar de forma virtual o quiere participar presencial, licenciada? Es eminentemente voluntario. Este proceso empieza a romper paradigmas. Todos estábamos acostumbrados que para que hubiera un juicio tendríamos que estar todos sentados dentro de la sala de audiencias. Y recordemos que el principio de inmediación procesal requiere la presencia del juez
dentro de cada una de las audiencias, y de manera virtual el juez se encuentra presente dentro de cada una de las audiencias e incidencias del proceso. Primero, es un cambio de paradigmas, es un cambio que al principio genera desconfianza en algunos de los usuarios, pero cuando van viendo todos los avances y todos los beneficios que nos brinda la justicia telemática o virtual, pues también han requerido y se adhieren a esta posibilidad. Es importante indicar que en muchos casos las partes requieren que desde la primera audiencia se celebre de manera virtual. En muchos casos, pues comparecen a la primera audiencia y requieren que el resto se realice de manera virtual. Es una herramienta importante para continuar con esa administración de justicia pronta y cumplida, y también evitar los efectos de la pandemia del COVID-19. O sea que la mayoría de usuarios se podría decir que eligen más por la vía virtual para protegerse ellos mismos, ¿no? En cada uno de los procesos, yo me atrevería a decir que en el 95 al 97%, alguno de los sujetos procesales requiere que se tramite a través de la vía virtual. Y es ahí donde viene esa importancia de poder celebrar la audiencia mixta. Pueden algunos estar a través de justicia telemática dentro de la audiencia, podemos observarlos y escucharlos claramente a través de los mecanismos virtuales, y el que decide estar en sala de audiencias pues también puede hacerlo. Recordemos que aquí hablamos de la buena fe de las partes y también de esa voluntariedad en cuanto a la incorporación de estas herramientas virtuales dentro de la administración de justicia. Creo que ha roto paradigmas y me atrevería a decir que es un cambio que vino para quedarse. Con el impulso de Cámara Penal, la cual es presidida por el magistrado Josué Felipe Baquiach, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el protocolo operativo para la realización de audiencias virtuales del ramo penal, y en ese marco, mediante el acta número 26-2020, la Corte Suprema de Justicia autoriza al Juzgado de Extinción de Dominio la realización de audiencias mediante esta modalidad. La implementación del protocolo operativo para la realización de audiencias virtuales del ramo penal en el Juzgado de Extinción de Dominio fue posible gracias al apoyo técnico y financiero por medio de la donación realizada por la Embajada de los Estados Unidos mediante la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, INL, por sus siglas en inglés. La donación incluyó la compra de 2 licencias de plataforma virtual Zoom, una para cada juez titular, equipo de última generación para enlaces, una televisión, un UPS, 2 tabletas, sistema de audio, 2 escáneres y un lote de 8 computadoras portátiles. Acciones que fortalecen y enriquecen el quehacer judicial, propiciando un trabajo funcional y eficiente en aras de la administración de justicia pronta y cumplida. Estas acciones se realizan durante la gestión de la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Organismo Judicial de Guatemala, al servicio del país. Gracias por continuar con nosotros en Justicia 24 horas. ¿Quieres saber más sobre la extinción de dominio? Después de estos mensajes. Regresamos. Organismo Judicial de Guatemala, año del Bicentenario, 200 años de historia independiente. El 6 de noviembre de 1972 da inicio la construcción de la Torre de Tribunales y el Palacio de Justicia, en el lugar que ocupaba la Penitenciaría Central de Guatemala, con una construcción distintiva y digna de un organismo de Estado. Cuidando todos los detalles, finalizan los trabajos el 13 de diciembre de 1974. Organismo Judicial de Guatemala, año del Bicentenario.
Continuamos con más de este podcast de la Ley de Extinción de Dominio, luego que hemos escuchado esta interesante entrevista en donde nos dan a conocer medidas de seguridad que se están utilizando no solo en estos 2 juzgados de extinción de dominio, sino también en todos los juzgados y en todas las dependencias del organismo judicial. Sí, tenemos que mencionar una parte sustantiva del tema que implica la seguridad para la prevención de COVID, que como todos saben estamos en medio todavía de una pandemia. Entonces las gerencias competentes han velado porque se instalen instrumentos para proteger a las personas en caso de una audiencia presencial, Carmen. Así es, y también por eso se han implementado las audiencias virtuales en diferentes juzgados. Se llevan ahora a cabo estas audiencias que les ha permitido velar por la salud, resguardar la salud de las personas que tienen que estar. Como bien lo mencionaba la señora jueza, tenemos de conocimiento en años atrás que estábamos acostumbrados en un juicio a ver que estaba la señora jueza, los implicados y aún así público, medios, era bastante las personas que estaban dentro de este lugar que ahora por la situación en la que nos encontramos es imposible. Como medida de seguridad, pues eso no es permitido. Claro, de hecho ya no es tan permitido. Tenemos la ventaja de que sí hay factibilidad según sea el criterio de los que participan en los procesos, Carmen, si sí o si no es presencial. Entonces tenemos esa doble ventaja. La otra ventaja es que tenemos las herramientas tecnológicas para poder agilizar. Recordémonos hace algunos años cuando empezaban las reuniones virtuales, que la conexión no funcionaba, que la cámara no era de alta resolución, etcétera. Todas esas limitantes se han subsanado y gracias con el apoyo internacional. Así es, ella nos mencionaba también, como tú bien nos dices, de todo este equipo que se ha implementado para llevar a cabo toda esta tecnología, llevar a cabo estas audiencias, pues que es como un arduo trabajo a través también del organismo judicial, donde ellos pues pueden implementar este equipo, capacitar al personal, porque como no estábamos tan acostumbrados a toda esta nueva tecnología, también capacitar al personal para el uso de todas estas herramientas. Sí, de hecho, bien valga mencionar en los casos penales, también hay áreas exclusivas en el sistema penitenciario para poder entrevistar, desde antes de la pandemia, entrevistar testigos, entrevistar implicados en algún caso, e incluso en las mismas instalaciones del preventivo de la zona 18. En la tecnología ahí está, entonces desde antes de la pandemia todas estas cuestiones ya tenía planificado o previsto el organismo judicial de poderlas implementar. Definitivamente con las limitaciones al inicio, pero ahora se ha puesto al día en tiempo real y en buena calidad de imagen y sonido para tener las grabaciones de todas las actuaciones de las partes. Y esto contribuye a que en este caso, en estos juzgados, no exista esta mora judicial, ¿verdad? Para que los procedimientos sean mucho más rápidos, para que lleguen a tener una resolución pronta, porque sin duda alguna, tanto los implicados como quienes están detrás de este bien que se ha adquirido de una forma ilícita, pues queden conformes, ¿verdad? Y se llegue a una resolución por medio de los jueces. Y es gracias al apoyo de INL de Estados Unidos. Es la institución que más ha fortalecido la justicia últimamente, en los últimos años, al organismo judicial y en materia de justicia. Carmen. Así es, César. Así que es así como les estamos dando a conocer todos estos episodios de la Ley de Extinción de Dominio para que usted conozca cómo es que se está manejando en el organismo judicial. Esta ley que viene a contribuir para que todo lo que se obtiene de una forma ilícita, repetimos nuevamente, a través de contrabando, a través de narcotráfico, lavado de dinero, es todo lo más común que normalmente que una persona ha adquirido un bien, ha adquirido tanto propiedades como animales, como acciones, ha utilizado el dinero de una mala manera, pues viene y pertenece al Estado para luego ser utilizado para brindar un mejor servicio. Entonces, así como estamos hablando de estos delitos, también les decimos que también muchas veces las personas pueden caer, ¿verdad? Y poder de forma sin querer en un delito si no conocen de esta ley.
Sí, esta ley pues viene a subsanar un gran vacío que antes era más grande, ahora cada vez la brecha es más pequeña. Estas y otras dudas vamos a seguir pues cuestionando. Seguramente van a haber en otros programas más interrogantes a las cuales siempre vamos a estar dispuestos a poderles brindar la información, Carmen. Así es, César. Y conozcamos ahora la labor de los jueces del juzgado de extinción de dominio y cómo es que se realiza cada proceso. Tomemos en cuenta que los jueces no son los que eligen el caso. Para evitar algún tipo de mala interpretación, se cuenta con el sistema de gestión tribunalicia en el organismo judicial, tanto de familia como de lo penal, y extinción de dominio no es la excepción. Es la licenciada Isabel Berra quien nos explica. En Justicia 24 horas llegó el momento de la entrevista. Quédate con nosotros. Licenciada, también se ha podido observar que ahora que ustedes están trabajando en conjunto con el otro juez, ¿cómo hacen ustedes o de una vez les asignan cada proceso? ¿Cómo es que trabajan eso para Es importante resolverlos? mencionar, que bueno que lo menciona, no es cada juez el que decide qué procesos o qué carpetas quiere conocer. Para quienes nos escuchan, el organismo judicial tiene un sistema interno que se llama Sistema de Gestión Tribunalicia o SGT. Y este sistema de gestión tribunalicia, cada vez que ingresa un caso a la judicatura, se ingresa este caso al sistema y el sistema es el que indica qué juez es el que va a tener bajo su conocimiento cada una de las carpetas judiciales. Se hace dependiendo, es de manera aleatoria, dependiendo los tipos de proceso o de diligencias que deban realizarse, se asignan de manera equitativa entre ambos jueces. Volviendo al tema, licenciadas, de la cooperación internacional, hablando en el ámbito jurisdiccional, en algunas ocasiones se les ha solicitado a ustedes también información de otros estados de Centroamérica. Se nos requiere realizar algún tipo de diligencia con relación a bienes que están dentro del territorio sobre los cuales ya se ha dictado algún tipo de medida cautelar o de decisión en otro órgano jurisdiccional. También nosotros colaboramos con los otros órganos jurisdiccionales y ahí viene nuevamente esa importancia de la cooperación, ya sea que se haga a través de las comisiones que remite cada Corte Suprema de Justicia, o bien si se hace a través de la orden a la Fiscalía del Ministerio Público por esa Secretaría de Cooperación Internacional. En cuanto a esa relación, por así decirlo, que el Estado de Guatemala tiene a través del organismo judicial, ¿con qué países se podría mencionar que trabaja en conjunto o existe una cantidad de países? Es una gran cantidad de países. Hemos tenido oportunidad de realizar diversas coordinaciones con países centroamericanos de América del Sur, a quienes nosotros les requerimos o nos requieren comunicación, varias con el Estado mexicano y varias también con Estados Unidos y con países de Europa, ¿verdad? Entonces sí, los países están comprometidos, la gran mayoría de estados, por no decir todos, con ese combate a las actividades ilícitas o delictivas. Y ese combate también se realiza desde el ámbito patrimonial, toda vez que se desquebraja o se desarticula una estructura criminal, también desde el ámbito económico o patrimonial que implica una actividad delictiva. Para que un tratante realiza esa actividad, pues porque quiere bienes, dinero, poder. Para que un político recibe un soborno, quiere dinero, poder. Entonces recordemos que ese corazón o el espíritu de las actividades ilícitas o delictivas que rompen el orden social es algo económico y patrimonial. Por eso también desde allí viene esa necesidad de desarticulización de actividades delictivas a través del ámbito patrimonial o económico que se realiza a través de la extinción de dominio. Licenciada, también se ha podido observar que los bienes, después de que son extinguidos, pasan a la Secretaría de Administración de Bienes de Extinción de Dominio. ¿Cómo usted ha visto el funcionamiento, la relación que tiene para los bienes? La función jurisdiccional se limita a la decisión en cuanto a la procedencia o improcedencia o declarar como sin lugar una extinción de dominio. Y cuando está firme, pues allí concluye el trabajo del juzgador y las inscripciones que son ordenadas y si es una medida cautelar, se entrega a Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y cuando ya es un proceso de conocimiento, pues pasan los bienes a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, el CONADE, y ellos pues ya
los administran a través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Como le indico, es hasta ahí donde concluye la función de los jueces en cuanto a la decisión y que la decisión se haga efectiva. Recordemos, la función jurisdiccional es juzgar y ejecutar lo juzgado. También se ha podido observar, nosotros los guatemaltecos estamos acostumbrados a ver extinción de dominio de vehículos, de propiedades, de aeronaves, de lanchas, pero también ha habido algunos casos en donde hay animales que son extinguidos. Y recordemos que todo tipo de bienes que tengan un interés económico para el Estado pueden ser objeto ya sea de medida cautelar o de extinción de dominio. Ahí también opera una figura interesante que la ley la contempla. La Fiscalía, a petición de la Secretaría, requiere la venta anticipada cuando no se pueda administrar o los bienes se encuentren en peligro de perderse o perder su valor económico. En ese caso, con autorización judicial por la petición de la Fiscalía, a quien a su vez se lo ha requerido la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, estos pueden venderse. ¿Y qué ocurriría si se inicia una acción? Pues la acción ya no se iniciaría con relación, por ejemplo, a vacas, sino se iniciaría el dinero que se obtuvo por la venta de las vacas. Y si se declara sin lugar, pues tendríamos que devolver el dinero porque las vacas pues ya no van a existir. Lo mismo ha sucedido con algunas plantaciones de cosechas, ¿verdad? Sí, podrían también hacerse ese tipo de ventas anticipadas de cosechas, o bien cuando no se tiene ninguna persona que esté interesada en estas adquisiciones, pues la Secretaría ya toma otras decisiones de administración, por ejemplo la donación. Pero eso ya no corresponde a cuestiones meramente jurisdiccionales, ¿verdad? Y ya la Secretaría es quien se encarga de administrar los bienes de la forma que estos no pierdan su valor económico y que mantengan ese valor, que es lo que genera ese aspecto de que tienen que tener, que son reales, cosas con valor económico, que son patrimoniales. En cuanto a los plazos, licenciada, cuando el Ministerio Público realiza alguna petición de medidas cautelares, ¿cuánto es el plazo que existe o le demanda la ley, o no existe algún plazo específico para poder mantener ese bien? Hay varias cuestiones ahí. Cuando la Fiscalía requiere ante el órgano jurisdiccional una medida cautelar, la Judicatura señala fecha de conformidad con el calendario de audiencias. Como les digo, no tenemos mora, entonces sí lo hacemos con bastante celeridad. Y o bien es algo que no ocurre entre los demás procesos, la Fiscalía puede decretar cuando es muy urgente una medida cautelar. Por ejemplo, encuentran una cuenta bancaria, ahora ya no le da tiempo de venir al órgano jurisdiccional, y si la dejo en estos días de feriado, pues al rato ya no voy a poder encontrar nada. Es ahí donde viene esa facultad que el fiscal decrete medida cautelar, y debe informárselo en 24 horas a la Judicatura, y la Judicatura señala una audiencia para decidir la convalidación si la medida cautelar decretada es procedente o debe mantenerse o bien debe levantarse. Cuando una medida cautelar ha sido decretada, es importante indicar que la ley no les da un plazo de vigencia. Sin embargo, se han tomado varias acciones por parte de la Judicatura para garantizar que se cumpla esa garantía judicial, como refiere el Pacto de San José, que se administre justicia en un plazo razonable en cualquier ámbito o rama del desarrollo de esta actividad judicial. ¿Se han dado, o sea, con qué frecuencia, por así decirlo, un fiscal del Ministerio Público realiza ese tipo de actividades de emitir dependerá de los casos que están investigando? Hay veces que ocurre con mucha frecuencia y otras pasamos plazos más extensos sin que esto ocurra. Dependerá de los casos que tenga en investigación la Fiscalía del Ministerio Público y las necesidades que se vayan dando dentro de estas investigaciones. Licenciada, también se ha podido observar que cuando se extinguen aviones, cuando se extinguen avionetas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede después? ¿Ustedes piden los peritaje especial para que el Ministerio Público lo realice? Depende. En muchos casos la Fiscalía ya los incorpora a las peticiones, y en otros, durante la actividad, después que se ha decretado medida cautelar
y antes de que se inicie la acción, pues ellos pueden requerir que por parte del órgano jurisdiccional se autorice alguna pericia específica. Dependerá de el tipo de aeronave, las condiciones, la causal o la actividad ilícita por las cuales vayan a requerir una medida cautelar o una acción de extinción de dominio sobre alguna aeronave, ¿verdad? Dependerá, no todas las aeronaves son iguales, no todas son del mismo tipo, no todas tienen la misma cantidad de motor, entonces todo dependerá de ello, ¿verdad? Y se puede ordenar en el caso de ustedes para que esos aparatos o que son decomisados o que les ponen medida cautelar no se dañen, como usted decía, para que no se pierda. Se entregan a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, quien de conformidad con la ley es la responsable de la administración de esos bienes de la manera que estos no menoscaben el valor económico o el tipo de valor que estos puedan tener. Entonces es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio a quien la judicatura entrega los bienes y es el ente obligado de realizar una adecuada y eficiente administración de los mismos. Dentro de los diferentes procesos de extinción de dominio se ha podido observar la presencia como parte procesal de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué papel específicamente para que la población entienda qué papel juega la Procuraduría General de la Nación? Recordemos que el mandato constitucional es que la Procuraduría es el ente encargado de velar por los bienes del Estado y los intereses de menores incapaces o ausentes. Y la Procuraduría es también interesada con relación a estos bienes. Recordemos que los bienes extinguidos pasan a manos del Estado de Guatemala. La ley de la materia, por eso, le otorga la obligación que la Procuraduría deba permanecer. Y esta, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Extinción de Dominio y el artículo 25 también de la ley, refiere que la Procuraduría General de la Nación debe expedir u otorgar una delegación o una autorización al Ministerio Público para que pueda iniciar cualquier acción de extinción de dominio por los intereses del Estado que deben ser tutelados por esta entidad dentro de cada proceso de extinción de dominio. Importante, licenciada, esta información que usted nos da, ya que podemos indicar que ayuda a la población guatemalteca para que conozcan el proceso y de una u otra forma pues tratar de estar bien, por así decirlo, con los asuntos de lo que se refiere a los bienes, ¿verdad? Para no cometer a veces errores de prestar bienes, por así decirlo, para actividades ilícitas. En cuanto a ustedes también han llevado algunos procesos de las personas que prestan cuentas bancarias, licenciado. Es que recordemos que el proceso de extinción de dominio es diferente. Nosotros no vamos dirigidos hacia las personas o hacia la sanción que se le debe imponer a una persona, sino el proceso de extinción de dominio va dirigido a la recuperación de activos, porque estos activos se originan o se destinan para una actividad que rompe el orden social. Entonces, con relación a personas que prestan cuentas, estamos hablando de personas, pues el órgano jurisdiccional no tiene nada que ver con relación a personas, únicamente con relación a bienes. Con relación a cuentas bancarias, pues la Fiscalía del Ministerio Público, después de una investigación concienzuda y responsable, tendrá que hacer las peticiones que estime pertinentes. Por ejemplo, si había un dinero y le ingresó otro dinero de procedencia ilícita y este dinero se mezcló con el otro, pues, y con eso se adquirió otro bien, pues es ahí donde viene esa necesidad de investigación o seguimiento de los bienes para que pueda presentarse alguna petición a la judicatura. Muchísimas gracias, licenciada, por su presencia en esta tarde aquí en este programa. Algunas recomendaciones que usted quisiera hacerle a la población guatemalteca para poder orientarse en lo legal en este caso. Bueno, pues las recomendaciones propias que todos los ciudadanos debemos de tener, ¿verdad? Que la única fuente lícita para adquirir propiedad es, como lo dice nuestra Constitución, el comercio, industria y trabajo. Recordemos que la Constitución protege el derecho de propiedad lícitamente adquirida y destinada, y que todos debemos tener cuidado ya sea para realizar las actividades propias de las negociaciones, realizar los contratos,
para que se realicen las cuestiones registrales. Y también algo muy importante, el pago de los tributos es una obligación de todos los habitantes de la República, el pago de los impuestos para contribuir a los gastos del Estado. Entonces, también eso es importante, el cumplimiento de todos los deberes de cuidado para que nuestros bienes puedan encontrarse en resguardo y que no pasen a un proceso de extinción de dominio, porque tenemos el cuidado que provienen de actividades lícitas y que se usan para actividades lícitas y que no rompen en ningún momento el orden social. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Isabel Guerra, del Juzgado de Extinción de Dominio. Muchas gracias. Y lo invitamos a la población para que siga conociendo de los diferentes temas legales que serán tratados en este programa. Todos los servicios que presta la Gerencia de Recursos Humanos del organismo judicial son gratuitos. No te dejes sorprender. Si alguien te exige dinero, bienes o beneficios a cambio de una plaza o servicio, denúncialo ante el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y en www.oj.gov.gt en la sección Denuncias y Quejas y al PBX 2426-7086. Campaña Anticorrupción denuncia cobros irregulares. Organismo Judicial de Guatemala. Ya tenemos conocimiento, gracias a la licenciada Guerra, por esta información tan importante y vital, Carmen. Ya cerrando el ciclo, pues ¿sabían ustedes que los bienes en extinción de dominio van a parar a una institución específica que se encarga de la administración de los mismos? Así es. Un 20% de todo lo que se ha extinguido va para gastos de unidades de investigación relacionado con la interceptación de drogas, Carmen. Otro 20% va a fondos privativos del Ministerio Público para atención de programas de atención de protección de testigos. Un 18% va a fondos del Ministerio de Gobernación para fortalecer y compra de equipo en investigación criminal. Un 15% para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, quien por antonomasia se entiende que es para administración de todos los bienes y personal que se desarrolla en la Secretaría, Carmen. Un 25% que viene a fondos privativos del organismo judicial y un 2% de estos fondos extinguidos va para la Procuraduría General de la Nación, Carmen. Así es, César. Esto está pues en la ley de extinción de dominio, en el artículo 47. Ahí usted puede ver todo eso e informarse, saber a dónde se dirige todo esto, porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué sucede? ¿Se quedaron con tanto dinero? ¿Ellos lo van a utilizar? ¿Qué uso le van a dar? Muchos edificios, si ustedes pueden ver, los utilizan para sedes, por ejemplo, el organismo judicial, Ministerio Público, diferentes dependencias en donde les brindan un servicio a la población. Todo es para brindarle un servicio a la población y para que pueda ser utilizado para que éste tampoco sufra algún tipo de deterioro. Y de esta manera, como bien lo mencionaba César, es que estamos terminando todos estos episodios de la Ley de Extinción de Dominio, esperando que usted haya comprendido la ley tanto de su historia como de su aplicación. Así que no nos deje de sintonizar a través de 92.1 de Radio Universidad, a través de nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Organismo Judicial de Guatemala, en Instagram, también nos puede ver a través de Twitter y por supuesto a través de la página del organismo judicial www.oj.gov.gt, a través de YouTube, Organismo Judicial de Guatemala, para que usted pueda ver todos los diferentes episodios de los podcasts según los temas que vayamos a tocar, para que usted conozca y juntos aprendamos mucho más. Nuestro siguiente episodio daremos a conocer sobre la mediación. Interesante tema. ¿Sabías, Carmen, que en la mediación puedes solucionar problemas de diferente índole como deudas, pagos por tarjeta de crédito, pensiones alimenticias, incluso entre otros temas y conflictos con terceros? En serio, César, no sabía que todos esos temas se podía llevar en la mediación. Así es, Carmen, y lo más importante es que no necesariamente se tiene que tener un abogado, puedes asistir a un centro de mediación para poder resolver tu conflicto y se necesita solamente que presentes tu DPI. Interesante. Todo esto lo conoceremos en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Soy María del Carmen Pineda y es un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Carmen. César Monroy, será hasta la próxima.
Organismo Judicial de Guatemala. Año del Bicentenario.